La teoría crítica es una teoría que hay que contextualizarla, por eso esta vez está numerado el tema, a ver si sirve así numerado. Hay que contextualizarla en lo que se conoce el corto siglo XX. Ustedes han aprobado regularizado historia, ¿no? Porque hasta que no se cambie eso han regularizado historia. ¿Qué quiere decir el corto siglo XX? Hasta que termina la Guerra Fría, en realidad el colapso de la Unión Soviética. La Guerra Fría termina en el 89, más o menos, 91, pero estamos ahí. ¿Por qué se dice el corto siglo XX? Perfecto. Aquí lo tenemos, el largo siglo XIX iría, como muy bien decís, desde la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, abarca más que los 100 años calendario, que los 100 años numéricos, de la Revolución Francesa al comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién divide así esto? Hobsbawm, Erich Hobsbawm, que es el gran historiador, fallecido hace 5 o 6 años, creo, si no mal no recuerdo, ya lo vamos a poner en Wikipedia, pero por ahora vamos a trabajar así, y que es, digamos, uno de los historiadores que mejor ha periodizado el siglo XX desde una perspectiva crítica, para tratar de entender a qué hacemos referencia con periodos cronológicos, históricos, etcétera, de la modernidad. Entonces, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de la teoría crítica y vamos a tener en cuenta este periodo, el corto siglo XX, un periodo fundamental, como saben, el 14 inicia el periodo de inestabilidad europea y el 91 establece una nueva relación política, no vamos a usar la palabra estabilidad, una nueva relación política que permite considerar los procesos históricos de manera diferente. Lo primero es la Gran Guerra, con muchas novedades tecnológicas y muchas novedades que mostraron de qué estábamos hechos los seres humanos. Como saben, era una guerra de trinchera, la guerra de trinchera era una guerra, se hacían 2 zanjas y ahí estaban tiro que va, tiro que viene, y ahí hasta que alguno se atrevía a avanzar y iba a hacer la otra trinchera. Las trincheras obviamente se llovían, estaban llenas de barro, de enfermedades, se podrían un poco los miembros, había cosas tétricas. Es la primera guerra donde se utiliza gas, por eso, digamos, estas máscaras así, se utiliza el gas ya indiscriminadamente, digamos, algo que va a ser luego una práctica atribuida solo a dictadores. Aquí las primeras potencias mundiales, las que son referencias teóricas para nosotros, ya utilizaban el gas. Primera Guerra Mundial. El segundo acontecimiento en forma casi inmediata es octubre del 17, Revolución Rusa. Procesos asamblearios para una reforma, digamos, política de gran calado. Como ustedes saben, Marx había previsto una revolución por las contradicciones sistémicas del capitalismo y por lo tanto ese anuncio estaba dado en el contexto de sociedades industriales. Parecía ser que Alemania, a finales del siglo XIX, principio del XX, reunía las mejores condiciones desde el punto de vista del capitalismo como contradicciones para que fuera una revolución verdaderamente socialista. Los movimientos socialistas de Alemania de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, eran movimientos muy importantes de lo que todavía estamos leyendo, mucho de ese material, y aprendemos muchísimo para la revisión de lo que es el análisis sociológico. Sin embargo, esa revolución anunciada en un país avanzado del capitalismo sucede en otro lado, que es retrasado respecto del capitalismo. Una sociedad campesina como la rusa, una sociedad que industrialmente atrasada respecto de su contexto europeo, del lado del contexto europeo, y sin embargo allí se da la revolución de octubre del 17 y por lo tanto el surgimiento de un sistema político alternativo al capitalismo. De manera que tanto por la Primera Guerra Mundial, llamada Primera Guerra Mundial, como por la Revolución Rusa, estamos ante una nueva sociedad mundial,
un nuevo equilibrio de fuerzas políticas que divide el planiferio en el este capitalista y el oeste, perdón, estoy diciéndolo exactamente al revés, el este soviético y el oeste capitalista. Esa división este-oeste va a estar permanentemente activa a través de guerras incluso fuera de sus territorios hasta el año 91. Incluso algunos dirían que continúa todavía a pesar de la visita de Obama. Está marcado como otro hito, digamos, la Segunda Guerra Mundial, que también ya la han visto en historia, por eso lo numero rápidamente, 39-45. ¿Qué hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hito mundial puede haber o qué hito importante a nivel histórico? La caída de la bolsa del año 29, que demuestra que la crisis económica es una crisis del sistema capitalista. Es decir, algunos dicen que la crisis de 2008 ha superado en términos económicos a la del 29, pero desde el punto de vista simbólico, el crash del 29 fue, digamos, una demostración de cómo estaban funcionando mal las cosas, y en el caso europeo las repercusiones tuvieron que ver con demostrar que lo que estaba mal era el equilibrio de fuerza que había quedado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces un mal equilibrio de los países europeos por un lado, una crisis de la bolsa americana, llevan a tomar en cuenta, digamos, o generan un caldo de cultivo donde el nazismo se convierte primero en una fuerza votada democráticamente y luego se convierte en lo que ya conocemos como el factor y el índice, digamos así, por decirlo de una manera, del mal, ¿no? El indicador de cómo el mal avanzaba sobre la sociedad europea y culminando con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que dio motivos para una reorganización política hacia su final. Por eso cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como saben, surge un nuevo equilibrio a través de ¿qué organizaciones internacionales? La Organización de Naciones Unidas, que ya existía alguna organización anterior, la Sociedad de las Naciones, pero las Naciones Unidas venía a equilibrar, reequilibrar. ¿Y quiénes estaban en la mesa como jefes de las Naciones Unidas? Los 5 vencedores. ¿Quiénes están, por ejemplo? Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, China, y falta el principal para la crítica, y la Unión Soviética. Es decir, en esa organización estaban presentes el este y el oeste como países vencedores. Es decir, la división que había de arriba hacia abajo, digamos, ese eje que dividía el derecha e izquierda, de pronto se sientan juntos en la mesa para reorganizar o para tener políticas de reorganización internacional. El llamado a la paz, por ejemplo, va a ser algo que las Naciones Unidas va a tener que tener en sus manos. Esta reorganización de las Naciones Unidas, a su vez, tiene presente como escenario de guerra lo que se llamó Guerra Fría entre el 47 y el 91. Es decir, inmediatamente termina, llamémoslo de una manera, la Guerra Caliente, la guerra de bombas, de muertos, etc. Inicia una guerra diplomática entre Estados Unidos y Unión Soviética, que no pelean directamente entre sí, sino que pelean en terceros territorios. En Corea, en Vietnam, en Latinoamérica. Todos estos territorios son escenarios de esa lucha que hay entre el este y el oeste, entre capitalismo y Unión Soviética, que no lo hacen en su propio territorio. A nivel de armamentos, ¿qué armamento sobresale aquí? El armamento nuclear, que ya fue estrenado aquí en el 45 para demostrar el poder, demostraba poder frente al... Hola, ¿qué tal? Demostraba poder frente al enemigo, japoneses, nazis, etc., pero también demostraba poder a su aliado, la Unión Soviética, diciendo la bomba atómica la tenemos nosotros. Como saben, había una competencia fundamental entre Estados Unidos y Europa de quién haría primero la bomba. Gracias a la inmigración alemana, como saben, la intelectualidad alemana en su mayoría emigró a Estados Unidos. Gracias a esa inmigración, la bomba primero atómica se pudo hacer,
y se constituyó en el símbolo hasta el año 91. Todavía hoy, como saben, por ejemplo, Corea del Norte, cuando tira un misil, está diciendo tengo potencial atómico. Macri, ahora que se reunió con Obama en Estados Unidos, fue a decirle no tenemos uranio, somos buenos, no se preocupen. Uranio para bombas, claro. Hay uranio para usos pacíficos. Entonces, se sigue convirtiéndose en la potencialidad, en la posibilidad de tener, digamos, la energía atómica para la bomba sigue siendo un indicador que ha quedado de la Guerra Fría como potencial. Pero en ese momento, la idea era cuántas bombas tenía Estados Unidos, cuántas bombas tenía Rusia, Unión Soviética. Bien, todo esto lo saben por historia. Este es el contexto de la sociología. Es un contexto bélico, es un contexto de división radical de la sociedad mundial, es un contexto donde dos sistemas están compitiendo, es un sistema donde el capitalismo entra en crisis en varias ocasiones y sin embargo, digamos, ahí tenemos la producción sociológica. La escuela crítica deriva, digamos, del marxismo, ¿no? Es decir, viene de allí. No solo Engels, Kautsky, que tampoco veremos, Rosa Luxemburgo, tal vez, digamos, entre las mujeres militantes desde el punto de vista de la teoría marxista clásica, tal vez la que sobresalga. Bien, hasta Stalin, bien, tienen todo marxismo, esto lo van a tener copiado luego en el PowerPoint que les voy a dejar. Pero hay una constelación de marxismos. Es decir, a partir de Marx se empiezan a dividir interpretaciones de la realidad y respuestas a esa realidad, que van desde una respuesta como la de Stalin, que está acá recortadito, pobre, él que le pegó el picotazo a Trotsky. Como saben, le pagó a Mercader, a un español, para que lo matara a Trotsky en México. No sé si han ido a México, habrán ido a la casa de Trotsky, allí en DF, y entonces él con un picahielo, pimba, le abrió el marote y ahí lo dejó a Trotsky. Yo lo hago un poco chistoso así, pero realmente, como saben, Stalin tenía un historial también muy agresivo, muy violento, de matar a sus enemigos, etc. Pero bueno, normalmente los que podemos ver desde Latinoamérica como líderes del pensamiento marxista, obviamente encabezado por Marx. ¿Quién sigue acá atrás? Este está más fácil, ¿no? Lenin, Marx, un poquito más alto, Engels, o no, o será Lenin. Lenin, y el último sin barba ni nada. ¿Quién? No escucho, perdón. No. A los europeos les crece un poquito la barba. Sí, en serio, hay un indicador, ¿sabes? Sí, los hijos europeos somos más canosos que los africanos y orientales. Aquí crece poco la barba. Acá no lo tengo. ¿A quién le crece poco la barba? Los precolombinos tienen menos barba, como saben, menos barba que los europeos. A tal punto que un indicador, digamos, en algunas sociedades, digamos, donde hay mucho habitante precolombino, descendiente de aborígenes, los que están desde el origen, es dejarse un poquito la barba, porque eso indicaría un factor de que me parezco más al europeo que a lo que yo vengo. Esto es interesante, pero fuerte. Bien, es de Perú, usa bastón. Lo googlean, se los dejo como incógnita, lo digo más adelante. Bueno, Mariátegui. Mariátegui muere joven, pero es tal vez una referencia de las olvidadas. Muchos militantes de izquierda ni siquiera han escuchado nombrar de él o no han leído un libro fundamental de él que son los 7 ensayos sobre la realidad latinoamericana. Es un marxista de primer nivel, con aportes de primer nivel, pero bueno, tiene el peso de ser latinoamericano y no siempre lo latinoamericano es bien visto en estos temas. Pero se los recomiendo. Nosotros no vamos a verlo aquí, no corresponde un poco a nuestra época, pero podríamos. Mariátegui.
Mariátegui. Y busquen el libro si quieren, está online, hay varias cosas. 7 ensayos sobre la realidad latinoamericana. Sobre la realidad latinoamericana. Ese sería el libro canónico, el que si uno le interesa leer algo de él, es el que habría que leer. Bien, di una lista de nombres, entre los que sobresalían los Beatles, y hay hechos que ustedes han visto en historia. La Revolución de Octubre, ya la dijimos, que se convierte en Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas en el 22, la Revolución es el 17, en el 22 es la URSS. Hay una revolución llamada en noviembre del año 18 en Alemania, la República Soviética Húngara del 19, la Soviética Bávara del 19, el Bienio Rojo Movimiento de Consejo Fábrica del Norte de Italia del 19 al 20, aquí es muy importante, digamos, la reflexión de Gramsci, el Soviet de Nápoles, etc. Podríamos seguir con una lista de cómo, digamos, inmediatamente a la Primera Guerra Mundial le siguen una serie de revoluciones y movimientos inspirados por el marxismo. Es decir, estamos inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial en plena fase de expansión del pensamiento marxista. Todo esto es para decir la primera frase que está aquí. Sin el marxismo no hay teoría crítica. Y fíjense cómo lo escribí en el programa y cómo está escrito aquí. Está escrito con mayúscula y en singular. Y ya voy a decir por qué. Teoría crítica en mayúscula y singular. Con teoría crítica en mayúscula y singular nos referimos a una vertiente teórica concreta, a una línea teórica, filosófica, sociológica concreta, en relación con la llamada Escuela de Frankfurt, que enseguida mostraré cómo está el edificio actualmente y quién es su director. Ya que no tenemos internet, creo que puse la figurita, porque esta vez estuve muy creativo. Gracias a teoría crítica, el marxismo no solo piensa de qué manera responder a la crisis de la realidad, sino que lo que está pensando es el marxismo como un momento autorreflexivo de la teoría crítica. Es decir, la teoría crítica hace del marxismo su propio objeto de investigación. Es marxismo que estudia el marxismo, desde sus propias bases epistemológicas. Y lo que cuestiona, esto está escrito, lo van a tener luego, lo que cuestiona, en primer lugar, son las premisas teóricas que tiene el marxismo. Es decir, insisto, hasta ahora hemos estado viendo una realidad en crisis y distintos autores y políticos que responden desde el marxismo a esa realidad. Con la teoría crítica nos volvemos reflexivos y el marxismo se piensa a sí mismo desde sus propias premisas teóricas, las que ya vimos el año pasado en Teoría Sociológica 1. La dialéctica, la idea, digamos, de un movimiento histórico que tendría en algún momento un avance por tesis, antítesis, síntesis, es decir, la propia historia tendría un movimiento hacia mejor. La razón y por lo tanto la idea de que hay un nuevo significado a lo largo de la historia, cuestiona los conceptos que ya veremos de totalidad. Como ustedes saben, una premisa fundamental de la teoría crítica, ya con minúscula y en singular, una premisa fundamental de las teorías críticas es la idea de analizar la totalidad social. Frente al positivismo que segmenta y que divide, es decir, quiere analizar qué pasa con los obreros, o quiere analizar qué pasa con la política fiscal, o quiere analizar qué sucede con la pobreza. Frente a una idea positivista que divide la realidad social, las teorías críticas enfrentan la idea de lo social como una totalidad. El materialismo, que ya lo hemos visto el año pasado con Marx, y la cientificidad, la hemos visto también. Y lo que es interesante es ver cómo en la totalidad social la teoría crítica integra el factor subjetivo. La teoría crítica toma en serio una dimensión del marxismo que hasta ese momento parecía dejada de lado, que es el factor subjetivo. Ese factor subjetivo, como veremos, es algo así, lo que une los distintos elementos de la sociedad. Por eso la metáfora del cemento. Y la última cosa que voy a enumerar, pero que enseguida podemos retomar,
reconsidera la cuestión de la superestructura. Porque como ustedes saben, en el marxismo militante, sobre todo del momento, la teoría crítica se encuentra con que la superestructura es dejada como un elemento al costado. Lo importante es ver las contradicciones de la estructura, y si yo entiendo las condiciones de la estructura económica, entre las relaciones de producción, las fuerzas productivas, etc., si yo entiendo eso, la superestructura cae sola. Lo que viene a decir la teoría crítica es: tenemos que reconsiderar la superestructura, y no simplemente ver como algo que está arriba determinado por la base. Bien, aquí hay, como ven, una síntesis tremenda, es un párrafo mortal ese. Pero yo estoy apelando al recuerdo que ustedes tienen del marxismo, y podemos reconsiderarlo en cualquier momento.